Hola a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista traída por el Diario Constitucional. Yo soy Lucas Cordero, pasante ad honorem de este medio. Y en el diálogo de hoy tenemos como invitado al abogado y profesor del Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Chile en su expertise académico profesional, quien fue fiscal del antiguo Comité de Inversiones Extranjeras, con máster en Derecho Internacional de la American University y con máster en Política Económica de la London School of Economics and Political Science, el profesor Joaquín Morales Godoy, quien nos hablará sobre el Banco Central en el marco del proceso constituyente. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está? Muy bien, gracias Luca, buenos días, saludo a todas las personas que tengan la oportunidad de esta grabación. Gracias por la invitación, encantado de conversar con el Diario Constitucional sobre esta materia. Antes de pasar a las respuestas, primero me gustaría agradecerle por su tiempo y por estar aquí en este espacio virtual para conversar del importante e histórico proceso constituyente que acaece en Chile. Muy bien, pasando con las preguntas. Primero, ¿por qué es importante el Banco Central en el marco de la discusión constituyente? Bueno, la verdad que la relevancia que tiene la discusión en torno al Banco Central en el proceso constituyente deriva del hecho de que la anterior Constitución consagró por primera vez en nuestra historia como una entidad autónoma y técnica y de carácter constitucional el Banco Central de Chile. Y la función del Banco Central hoy día, que es manejar la estabilidad de la moneda y el correcto funcionamiento de los sistemas de pago, es un elemento determinante para el buen vivir de las personas en nuestro país. Tenemos que tener presente que cuando lo llevamos a palabras simples y dejamos atrás el tecnicismo económico, jurídico, económico, de lo que es la estabilidad de precios y el correcto funcionamiento de pagos internos y externos, estamos hablando básicamente del problema inflacionario y de aspectos tan relevantes como la relación de nuestra moneda con las divisas, teniendo presente el hecho de que, además del problema inflacionario, nuestra economía es tremendamente abierta y dependiente de los mercados internacionales. Por lo tanto, el problema cambiario está a la par de la mano de la relevancia y de la importancia que tiene el problema inflacionario, que es el tema monetario. Entonces, la pertinencia, la importancia de este tema es fundamental, porque además, en mi opinión, cumple un rol el Banco Central de cerrar un círculo de estabilidad, de una estabilidad macroeconómica que es esencial para que la macroeconomía, para que toda la economía funcione en un escenario ideal de la mejor manera posible, generando los más positivos efectos para los ciudadanos, las personas. Ok. Ahora, segunda pregunta. ¿Qué materias podrían estar sujetas a discusión en la Convención sobre el Banco Central? ¿Qué es lo central en el debate o podría estar sujeto a controversia? La verdad que yo creo que la discusión cuando se llegue, digamos, al detalle de la discusión del Banco Central, lo que puede pasar es que hayan algunos convencionales que hagan planteamientos sobre una pregunta que tiene cierta relevancia en el ámbito académico y de desempeño real de los bancos centrales a lo largo del mundo, y que es hasta dónde el Banco Central cumple funciones. O sea, la pregunta va a estar, ¿el Banco Central debe quedarse hoy día radicado en lo que son sus actuales facultades en el ámbito de la política monetaria, crediticia, cambiaria, o el Banco Central debiese, ¿okay?, extender su rol, por ejemplo, a políticas relativas a desarrollo económico? Yo creo que ahí se van a producir las interacciones entre las distintas visiones de los convencionales. Probablemente hacia allá apunta la mayor discusión, toda vez que tengo la percepción que aspectos como la autonomía y el carácter técnico del Banco Central, entendiendo por carácter técnico que las decisiones se toman sobre la base de elementos científicos, razonados y estudiados, y que explican las decisiones, hoy día me parece que hay un consenso bastante transversal que eso debe mantenerse como definición del Banco Central. Muy bien. En su criterio profesional, ¿qué hay de la autonomía del Banco Central en vista del apoyo transversal desde el Partido Comunista hasta Chile Vamos en la Convención? ¿Qué significado hay detrás de ese consenso? Yo creo que hay un convencimiento colectivo de las personas que representan hoy día a la ciudadanía en la Convención Constitucional, de acuerdo a lo que se ha manifestado, de que la creación de este banco
autónomo y técnico, con las características que hoy día tiene, en virtud de lo que dispone el capítulo pertinente de la Constitución, más su ley orgánica, han demostrado que se ha cumplido con lo que se pretendía. O sea, que el banco trabajara de una forma autónoma y técnica en el manejo primario del gran problema que se le asigna, que es el manejo del problema monetario, la estabilidad de la moneda, es decir, el problema inflacionario y deflacionario. Creo que en términos generales el banco tiene un reconocimiento del colectivo social bastante elevado, en el sentido de que ha logrado alcanzar los propósitos que se definen en la norma. O sea, la norma, los propósitos de la norma yo creo que se han vuelto ciertos en la realidad. Hoy día estamos enfrentando una corrida inflacionaria que nos tiene preocupados a todos por las circunstancias coyunturales que hemos estado viviendo. Pero si uno mira hacia atrás en el tiempo, la verdad que dentro de los cánones de definición del Banco Central, por ejemplo, mantener la tasa de inflación en el orden del 3%, o mantener un correcto funcionamiento del sistema de pago interno y externo, o el correcto funcionamiento del sistema financiero crediticio, el Banco Central yo creo que ha manifestado o ha realizado una performance que es reconocida por todos como acertada, tremendamente técnica, y no afecta a presiones políticas porque por buena suerte para el Estado de Chile, para el Estado de Chile, el sistema que hoy día existe es bastante impermeable a ese tipo de presiones. Yo creo que esa es la explicación del consenso, sin perjuicio de algunas críticas que han surgido en algunos momentos y que son los puntos que normalmente levantan la discusión sobre lo que podrían ser mejoras o cambios en lo que es hoy día el rol del Banco Central. Muy bien. Ahora, es probable que se discuta sobre la accountability o gobernanza, es decir, la responsabilidad de los consejeros y sus decisiones. ¿Qué efectos podría conllevar esto? A ver, yo soy partidario de un perfeccionamiento de lo que pudiese llamarse algún tipo de norma de accountability, de gobernanza respecto del rol del Consejo. Mi visión personal, yo no soy parte de la convención, creo que no es una mala idea pensar en un Consejo que tenga un número mayor de integrantes. Creo que hay algunos mecanismos que podrían evaluarse respecto de darle más certeza al funcionamiento del banco, al funcionamiento del Consejo del Banco en cuanto a alcanzar ciertas metas. Quizás podría lograrse algunos compromisos de parte del Consejo respecto a alcanzar ciertas metas. Lo que sí me parece a mí, y en esto tal vez yo reconozco un gran, ¿cómo poder decirlo?, un gran reconocimiento o una gran comodidad en el sistema de la Federal Reserve, de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Yo creo que los mecanismos de responsabilidades que establece hoy día la ley orgánica del banco, en los términos como está definido, estoy diciendo la posibilidad de la remoción, los sistemas de comunicación que establece la ley, de que una vez al año el banco rinde cuenta ante el Congreso de la República, de que existen mecanismos entre poderes del Estado que permiten la remoción de consejeros, que el propio Consejo puede generar la remoción de algunos de sus consejeros, a mí me parece que son bastante buenos respecto de lo que es la gobernanza, la accountability para el accionar del Consejo del Banco Central. ¿Podría mejorarse? Sí, tal vez podría mejorarse, tal vez compromisos de lograr ciertas metas dentro de ciertos plazos y de no lograrse esas metas, tal vez pensar, no sé, puede ser situaciones como reevaluar la composición o tener que cambiar algún consejero, pero no veo por ninguna parte un piso o una conveniencia técnica en pensar en mecanismos como lo han sostenido algunas personas de acusaciones políticas o equivalentes a lo que son las acusaciones constitucionales de las autoridades políticas como los ministros respecto de los consejeros del Banco Central. Desde mi posición personal, académica, profesional, me parece que eso es nefasto para el correcto funcionamiento de nuestro Banco Central en nuestro sistema económico. ¿Se le otorgará al Banco Central un rol de colaboración en el marco de políticas de desarrollo? ¿Qué consecuencias podría traer esto? Esto es más complicado. Yo, desde mi posición, vuelvo a repetir, la académica, profesional, yo creo que el problema de las políticas de desarrollo mueve un poco el foco del carácter técnico del banco.
Las visiones de política económica, de políticas de desarrollo, conllevan un elemento que se aleja del aspecto estrictamente técnico. Yo no soy muy partidario de anexar, ¿ya?, facultades respecto de políticas de desarrollo para el Banco Central. Yo creo que el Banco Central tal vez se debería potenciar, quizás, su normativa respecto de los efectos de sus decisiones en política de empleo, aun cuando yo soy de la idea, y a partir de la experiencia profesional y de mi experiencia académica, que el Banco Central en su trabajo monetario sí considera el problema empleo, toda vez que por disposición de la orgánica constitución del Banco Central, el Banco Central debe tener presentes las orientaciones generales de la política económica del gobierno de turno. O sea, eso lo dice la ley orgánica del Banco Central. Entonces el banco, cuando hace su trabajo monetario, que es su trabajo principal, no está desconectado como la gente cree del problema empleo, que por ahí se puede perfeccionar un poco, pero que se involucre en otros ámbitos de otras facultades de ámbito política económica relativa al desarrollo, yo lo creo un poco complejo porque eso escapa, me parece a mí, del carácter técnico de las decisiones que se deben de tomar. Y yo creo que el Banco Central debe tener un carácter técnico. Yo creo que las políticas de desarrollo deben estar radicadas en las autoridades que acompañan al presidente de la República y constituyen su gabinete. Eso es hacer política económica. Yo creo que el Banco Central no debiese estar involucrado en eso, sin perjuicio, como digo, que tal vez habría que repensar y buscar un funcionamiento, un perfeccionamiento respecto de la relación políticas monetarias, crediticias, cambiarias con el tema empleo, aun cuando, insisto, en mi opinión, si uno revisa las minutas, las actuaciones del banco, la transparencia de la información del banco es tremenda, uno evidentemente con un cierto grado de conocimiento se da cuenta que estas consideraciones están presentes porque el consejo del banco, el banco tiene, como digo yo, lo repito, el deber legal de tener en consideración las políticas, los aspectos generales de la política económica del gobierno. Eso lo establece su ley orgánica constitucional. Perfecto, profesor. Y relacionado con la respuesta que he hecho previamente, el Banco Central, al momento de realizar su análisis previo respecto a sus decisiones que va a dar posteriormente, debe considerar como un criterio dentro de este análisis el efecto en el empleo a nivel nacional. Yo creo, lo repito y me cojo nuevamente la respuesta que acabo de manifestar, que en el caso del Banco Central hay que recordar que el artículo 6º del título segundo de la ley 18.840 indica que el banco, el Consejo del Banco, al adoptar sus acuerdos, debe tener presente la orientación general de la política económica del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La orientación general de las políticas económicas de un gobierno deben de tener como característica central buscar básicamente el bienestar de la población. Y por ello, cuando el banco toma sus decisiones, en cuenta cuando toma sus decisiones respecto de costo de inflación, fluctuaciones del producto, lo hace además considerando además el efecto que se va a producir o se va a generar respecto del empleo cuando hace política monetaria. O sea, yo creo que hay que tener presente que en este punto ya el banco, yo creo que esto es importante desmitificar un poco esta suerte de desconexión de las decisiones monetarias respecto de los fenómenos en materia de empleo, se deben de tener presente que aun cuando tener metas de inflación sea lo que parezca lo único que se fija en la política monetaria, esto no es tan así. Yo creo que evidentemente existe evidencia hoy día en la actuación del banco, basta con revisar las minutas, con revisar distintos documentos de cómo hace política monetaria el banco, que demuestra que las fluctuaciones del producto, por ejemplo, así como los problemas de empleo o desempleo, están, en mi opinión, implícitamente incorporadas en el ejercicio que hace el Consejo del Banco Central al permitir que la inflación, por este ejercicio que hace el Banco Central, se ajuste gradualmente a su objetivo, y como sabemos, mantenerla dentro de la aceptación del 3%. Así que me atrevería a decir que hay hoy día la posibilidad de un perfeccionamiento, pero yo creo que el Banco Central no está desconectado del problema empleo y del problema de fluctuaciones de producto cuando estamos hablando del ejercicio de política monetaria. Perfecto. Y última pregunta para cerrar la entrevista. ¿Cuáles son sus expectativas respecto a la eventual nueva normativa sobre el Banco Central, teniendo presente la discusión en la convención? ¿Qué cambios podría tener? Yo la verdad que hoy día tengo la percepción de que no nos vamos a encontrar con diferencias abismantes de respecto a lo que es la actual normativa en el texto constitucional.
Creo e insisto que tal vez la discusión, y donde veo que hay viabilidad de encontrar un consenso de cambio, podría ser en un perfeccionamiento de las consideraciones al tema empleo, que como vuelvo a señalarlo, yo creo que ya está implícitamente considerado en la actuación del Banco Central. Tal vez puede haber una mayor, una forma más expresa de manifestar las consideraciones respecto al empleo que debe tener la política monetaria, que vuelvo a insistir, yo creo que implícitamente el Banco Central no está desconectado al problema de producto y del problema de empleo cuando hace sus actuaciones de política monetaria. Creo que ese puede ser uno de los puntos que encuentre distinto. Encontrarme hoy día con un texto futuro que establezca algo radicalmente distinto a lo que actualmente conocemos, lo veo muy difícil por el consenso que existe. Creo también que va a ser muy importante que la convención, que los convencionales atiendan con la mayor dedicación posible a la argumentación de que existe respecto de los aspectos negativos, que en mi opinión están presentes respecto de la posibilidad de considerar la búsqueda de responsabilidades políticas de los consejeros. Creo que ahí, lamentablemente, por la efervescencia del momento constituyente, pudiese haber alguna posibilidad de cambio, pero creo que si hay una correcta comunicación, los convencionales debiesen entender los elementos que, en mi opinión, son negativos respecto de consagrar la posibilidad de buscar la responsabilidad política de los consejeros del Banco Central en un símil a una acusación constitucional, institución, figura que en la cual yo no comulgo para nada y creo que es siniestra para una correcta conducción de los roles que se le asignan al Banco Central. Ok, profesor, perfecto. Muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, con esto estaría finalizando la entrevista, pero me gustaría volver a agradecerle por su tiempo, por estar presente acá en este espacio virtual con nosotros y contestar nuestras preguntas para el diario constitucional acerca de este tema tan importante. Muchas gracias, profesor. Yo te agradezco a ti la invitación, Luca, y agradezco a todas las personas que escuchen esto y quedo siempre dispuesto a colaborar en lo que podamos con el diario constitucional.